Muy buenos días, tardes y noches, en este caso. Bueno, el día de hoy vamos a analizar un tema en la parte de TICs, en tecnología de la información y comunicación, que tiene que ver con la sociedad de la información. Como todos sabemos, hoy en día la tecnología eh, ha ido avanzando a pasos agigantados. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente toda la información se encuentra en el Internet. La sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías facilitan la creación, distribución y manipulación de la información. Esto juega un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas. También la sociedad de la información es vista como la sucesora de la sociedad industrial. Como podemos ver y analizar, el uso de las TICs juega un papel importante, ya que con esta tecnología se puede, en este caso, compartir información de carácter científico, cultural o económico. La sociedad de la información está apoyada fundamentalmente por el desarrollo tecnológico que permite las TIC, las tecnologías de la información, la informática, la comunicación o las telecomunicaciones brillan en la actualidad con las tecnologías como es la fibra óptica, la banda ancha y la banda móvil, el Big Data, el Cloud Computing o las comunicaciones máquina to máquina. Entonces, como vemos, prácticamente la velocidad de comunicación es uno de los, como diríamos, uno de los temas que nos permiten la comunicación rápida, ¿ya? Ya que en el paso de la actualización de, de velocidades, en este caso ya se utiliza lo que es la fibra óptica, o una fibra óptica de comunicación, en este caso más rápida. Ahora, los consumidores, eh, ¿qué es lo que nosotros como consumidores accedemos? Básicamente nosotros accedemos a móviles, smartphones, tablets, ordenadores personales, consolas de videojuegos, a un universo de aplicaciones como redes sociales, comercio electrónico, administración electrónica, formación online o sanidad electrónica. Esta combinación de redes tecnológicas, dispositivos y aplicaciones, virtualiza las actividades y digitaliza las organizaciones. Y por encima de todo ello se sitúa el Internet de las Cosas, llamado también IoT, que conecta cada vez a más personas, dispositivos, máquinas, objetos y casi cualquier cosa imaginable. Realmente ahora vivimos en la parte que la tecnología prácticamente está inviscuida casi en la mayoría de cosas. Tenemos los smartphones, ¿sí? Tenemos lo que es la parte de las televisores inteligentes, ¿ya? Que estos dispositivos se conectan a Internet, en este caso, para facilitarnos que el uso de la información, la comunicación y también la parte de los negocios, ¿ya? Para esto nosotros también debemos de conocer qué es informática, prácticamente. Bueno, la informática es la ciencia de la computación, es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Una de las definiciones más específicas es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible analizar la información por medio de ordenadores electrónicos, ¿cierto? Luego también tenemos que saber qué es TICS, es tecnología de la información y la comunicación, son los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso de administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos como son los ordenadores, los teléfonos, los televisores y otros. A través del paso del tiempo, la utilización de este tipo de recursos se ha incrementado y actualmente presta servicio de utilidad como el correo electrónico, la búsqueda y el filtro de la información
descargar materiales, comercio en línea, entre otras cosas. Ahora, ¿qué es la computadora? Prácticamente es una máquina o un dispositivo electrónico que ejecuta una secuencia de operaciones mediante un programa, realizando un procesamiento de datos de entrada y obteniendo un conjunto de datos de salida, denominado información. Ahora, ¿cómo hace la parte de la información o cómo hace el funcionamiento general de una computadora? Como todos vemos en la parte de aquí, el usuario ingresa los datos, son procesados y de ahí tenemos una salida de la información, o sea, una impresión, en este caso, podemos verlo. Entonces, este es el funcionamiento general de la computadora. Ingreso datos, los proceso, los almaceno y de ahí la salida de la información. Listo. Para los tipos de computadoras, tenemos dos tipos de computadoras, las que son análogas y las que son digitales. Bueno, las análogas, los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes y engranajes giratorios, evaluaban aproximaciones numéricas. Digital, utilizaban lenguaje binario y permitían ejecutar varios programas para resolver distintos problemas sin modificar la parte física. Entonces, eso tiene que ver con lo digital. Y bueno, vamos a entrar también a un tema que es muy bueno, que es la historia de las computadoras. Bueno, el primer computador del ser humano es el siguiente. Es uno de los primeros dispositivos mecánicos, fue el ábaco, como vemos aquí, utilizado para las civilizaciones griegas y romanas. A este dispositivo no se le puede llamar computadora por carecer de un software, ¿sí? Entonces, pero uno de los primeros dispositivos mecánicos fue el ábaco. La Pascalina, primera calculadora de la historia, creada por Blaise Pascal, a los 19 años de edad, funcionaba a base de ruedas y engranaje, podía sumar, restar y multiplicar, división mediante restas sucesivas. Desarrolló el invento para facilitar la recaudación de los impuestos de su padre. Calculadora universal, creada por Gottlieb Wilhelm Leibniz. Bueno, algo. Alemania realizaba las operaciones básicas, su funcionamiento era mediante dos tambores, uno grande y otro pequeño. Mejoró el diseño de las calculadoras anteriores. Máquina analítica, creada por Charles Babbage en Inglaterra, capaz de almacenar 1000 números de 50 dígitos cada uno, ¿sí? Era de naturaleza mecánica, su idea nació debido a que la elaboración de tablas matemáticas era un proceso muy tedioso. La tejedora, creada por Charles Ward, máquina que podía reproducir automáticamente patrones de tejido, leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. Idea para las tarjetas perforadas. Aquí viene la primera computadora, que viene a ser la Mark I, calculadora básica, construido por IBM y hardware basado en la máquina analítica anterior de Babbage. Utilizaron alrededor de 800 kilómetros de cable, utilizaron más de 3 metros de 3 millones de conexiones y pesaba alrededor de 31.500 kilogramos. Primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras tenía alrededor de 18.000 tubos del vacío. Realizaba 5.000 operaciones aritméticas en un segundo. Para resolver diferentes operaciones se debía cambiar, conectar y reconectar como las centrales telefónicas. Utilizaba lenguaje de máquina, tenía un alto consumo de energía, nació con el objetivo de calcular la trayectoria de un proyectil. Esto viene a ser la NIAP. Listo. Curiosidades de la primera generación. Univac, primera computadora comercial, y se utilizó para el censo en Estados Unidos de 1950. Funcionaba mediante tarjetas perforadas. La IBM 650 fue la más popular, vendiendo algunos cientos de estas máquinas.
Luego tenemos la segunda generación de computadoras que viene desde el año 1956 hasta el año 1963. Se utilizaban los transistores, menor tamaño, calor y costo, funcionaban con tarjetas perforadas y otras por cable en un tablero. Apareció el lenguaje de alto nivel, tambores magnéticos para almacenar información, computadoras populares como la Pilco 212 y la IBM 7090. Luego, la tercera generación de computadoras tenemos desde el año 1964 hasta el año 1971, en la cuales utilizaban circuitos integrados, miles de componentes electrónicos en una placa más pequeña y rápida. Su funcionamiento era mediante el sistema operativo. El sistema operativo de la IBM se llamaba OS. Aparece el software y a finales de los 70 surge la interfaz gráfica Wii. Cuarta generación de computadoras, prácticamente desde 1971 a 1988. Aparece el primer microprocesador. El primero fue Intel 4004 de 4 bits. Al miniaturizar componentes, las computadoras son más pequeñas, rápidas y económicas. Aparecen los microcomputadoras en 1976, fundada por Apple. Fue el auge de los sistemas operativos. El- Entre el 81 y 87 se vendieron alrededor de 60 millones de computadoras. Quinta generación, 1989 hasta la actualidad. No existe un componente principal. Esta marca por la aparición de las laptops. Surgen términos como la inteligencia artificial, la robótica, la fibra óptica, bases de datos. Las computadoras incorporan un puerto RJ45 para la conexión a Internet. Surgen varias empresas que compiten en el mercado de la tecnología. Y esto ha sido toda la generación de computadoras. El último tema viene a ser el sistemas computacionales. Un sistema computacional o de cómputo es aquel que está compuesto por aparatos o componentes físicos de hardware que permiten interactuar mediante conjuntos de instrucciones establecidos mediante un software para lograr un objetivo, para lograr un trabajo. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Una explicación rápida, sencilla de la parte de el programa.